Se llama doña Esperanza Aguirre y Gil de Viedma. Es madrileña, aunque por otra parte he leído en Google que tiene una vinculación con Segovia, razón por la cual dicen que la han bautizado con los nombres de Esperanza Fuencisla. Tanto Esperanza como yo, cuando nos encontremos algún día, tengamos la fortuna o la desgracia, quizá la desgracia, de encontrarnos con el gran y importantísimo comentarista de la Guerra Civil, Paul Preston, yo creo que tendremos que explicarle, a ver si es verdad, que en Segovia no existe ningún San Fuencisla masculino, existe una Virgen de la Fuencisla. Pues tendremos que explicarlo, porque él no lo sabe. Esperanza nunca ha dicho que yo lo oyera. Él nunca se ha presentado como el grande de España, pero como entré en la red, pues me he enterado y lo es. Esperanza Aguirre sufre un pequeño inconveniente, tampoco se puede decir que sea enorme. Sufre un pequeño inconveniente respecto de no pocos de sus compañeros de vida política desde hace 30 años. Algunos fueron también compañeros míos. El inconveniente deriva de que Esperanza Aguirre fue a la universidad. Fue a la Universidad Complutense de Madrid, hizo la licenciatura de Derecho y al acabar preparó oposiciones a un prestigioso cuerpo especial de la Administración del Estado y sacó las oposiciones. Quiere decir con ello que a Esperanza Aguirre nadie le ha regalado una licenciatura y nadie le ha escrito una tesis doctoral. Por eso bien, ha de tener un poquito de cuidado al moverse por la vida. Aunque ya desde joven participó en grupos políticos y con los últimos gobiernos de la UCD ocupó cargos relevantes en el Ministerio de Cultura, yo pienso que esos cargos los ocupó por su condición de técnico de información y turismo y no por razones puramente políticas. Pero en 1983 ya sí está en una actividad y en una función puramente política, es partícipe en las listas electorales para el Ayuntamiento de Madrid de la llamada Coalición Popular. Voy a decirle a Esperanza que yo fui discretamente coautor de la Coalición Popular y desgraciadamente alguien la mató y posteriormente otro alguien la enterró. Y eso fue una pena porque quizá la Coalición Popular había podido evitar la deriva de la derecha española al cesarismo. Perfecto, no quiero profundizar, simplemente lo dejo apuntado. En el Ayuntamiento de Madrid estuvo 13 años, ocupó muchos puestos, no he podido anotarlos todos. Al final sé que fue portavoz del Ayuntamiento y que fue primera teniente de alcalde. A pesar de esto, el recuerdo que yo tengo de Esperanza Aguirre, uno ya hizo la primera comunión, ya tiene sus años, y yo el recuerdo que tengo de Esperanza Aguirre, un recuerdo brillante, fue por su papel en el medio ambiente. Ella se ocupó del medio ambiente. Y yo leí que había plantado cientos de miles de árboles, que nadie había nunca plantado tantos árboles en Madrid. He tenido que recordar otra vez a Esperanza Aguirre cuando en el mes de enero de este año llegó a Madrid Filomena, con sus fríos, con sus nieves, fríos y nieves de los cuales no hay memoria.
ni los más viejos, ni los libros nunca nos han hablado de un espectáculo como el de Filomena. Lo cierto es que Filomena iba dejando la nieve sobre los árboles y yo vi muchos árboles tirados por los suelos y me acordé, dije, el trabajo de Esperanza por el suelo. Me han dicho que van a repoblar otra vez, bueno, y de eso me alegra mucho. Finalizando el siglo XX, Esperanza pasa a ser senadora, ministra de Educación, y tampoco voy a destacar al ministro de Educación, donde hemos compartido algunas preocupaciones, y luego presidenta del Senado, la primera mujer presidenta del Senado. Tampoco voy a destacarlo. Tampoco voy a destacarlo porque no tengo tiempo y porque me importa mucho más destacar lo que hizo inmediatamente después. Después se presentó 3 veces, por lo menos 3 veces, quizá 3 y media, a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y ganó 3 veces por mayoría absoluta y fue también la primera mujer presidente de Comunidad Autónoma de España. Llegó a la Comunidad de Madrid y empezó a aplicar una política liberal. Yo no soy liberal, pero la política liberal que aplicaba Esperanza es una política que yo, insisto, que no soy ni voy a ser liberal. Sin embargo, yo siempre la he aceptado y la he apoyado. Esperanza Aguirre aprovechó los márgenes que el gobierno de la nación le daba a las comunidades autónomas para mover la fiscalidad y bajó la fiscalidad en la Comunidad de Madrid. Ella pensaba, y yo creo que pensaba muy bien, que era muy oportuno dejar que los ciudadanos tuvieran la máxima capacidad económica para poder invertir, para poder emprender. Uno de los puntos en los que actuó Esperanza Aguirre, yo lo he recordado, me parece que este año, un artículo que escribí en prensa, es el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Prácticamente Esperanza Aguirre eliminó en Madrid, prácticamente, hay matices, eliminó el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Y yo creo que hizo una gran obra, porque como todos ustedes conocen, y si no lo conocen, conviene que lo piensen, estos impuestos suponen una doble tributación de los mismos ahorros. Usted ahorra, ya paga impuestos y luego le obligan a volver a pagar todos los años y cuando se muera por ese mismo ahorro. Suprime un dislate que no sé cómo lo admitimos, que las personas que ahorran en un determinado momento y se marchan de juerga con los ahorros al Caribe, esas personas no pagan más impuestos, no son castigados fiscalmente, mientras que los otros ciudadanos que cogen el ahorro, lo invierten, crean riqueza y crean empleo, a esos se les machaca con el impuesto de patrimonio todos los años. Cuando Esperanza lo hizo, yo recuerdo que se la atacó duramente diciendo que estaba al servicio de los ricos, bueno, lo cual es una manifestación pura y simple de ignorancia, porque los ricos en España desde el año 1993, estoy también hablando simplificadamente, que las cosas tienen matices, pero los ricos en España desde un gobierno de Felipe González en 1993 no pagan impuesto de patrimonio ni de sucesiones en toda España. Tuvo que salir José Luis Rodríguez Zapatero a reconocer que eso era verdad. En el preámbulo de un decreto ley, él Rodríguez Zapatero suprimió el impuesto del patrimonio en toda España. Y ahí reconoce que efectivamente el impuesto del patrimonio no afecta a los ricos, el impuesto del patrimonio afecta, como casi todos los impuestos, a las clases medias, que somos quienes soportamos la fiscalidad del país.
A continuación, el mismo Zapatero se asustó con la crisis que se lo llevó, lo mandó para casa, se asustó con la crisis y volvió a poner en vigor provisionalmente por la crisis el impuesto del patrimonio. Y llegó Mariano Rajoy, le pasó como le pasa muchas veces a la derecha, que con frecuencia tiene gobiernos o ministros que presumen de estar a la izquierda del PSOE, y no quiso volver a suprimir el impuesto de patrimonio, que tenía que haberlo vuelto a suprimir, con lo cual el impuesto de patrimonio ya había desaparecido prácticamente en toda Europa. Se volvió a establecer en toda España, menos en Madrid, gracias a Esperanza Aguirre. Y con ello, Esperanza Aguirre hizo una política económica que creó, estoy acabando, que creó una comunidad autónoma amable y que lanzó el emprendimiento en Madrid y que colocó a Madrid, que no lo había sido antes, como primera comunidad de España. Madrid no era la cabeza económica de España, ahora sí, ahora es la cabeza económica y es el motor de España. Obviamente, por esas razones, Esperanza fue pues, muy atacada por la izquierda, como debe ser. La izquierda tiene que atacar esas políticas. Bien, es verdad que la izquierda no quiso fijarse en que Esperanza Aguirre también hacía otras políticas que no se puede decir que fueran a favor de los empresarios ni cosas parecidas. Que Esperanza Aguirre extendió mucho el metro de Madrid, que Esperanza Aguirre creó y puso en explotación muchos hospitales en Madrid. Madrid, entonces, cuando ella llegó al gobierno, y eso no se lo vi a ella, esto me fijé yo, porque yo conozco lo que era España. Madrid entonces llevaba 30 años viviendo exclusivamente con los hospitales que hemos heredado del general Franco. Desde entonces ya hay otros muchos hospitales y muy buenos en Madrid. Esperanza Aguirre, aunque tuvo el corsé de la LODE, el corsé ideológico de la LODE, que a mí tanto me molesta, pero ella, bueno, se metió por unas rendijas y consiguió que bastantes padres de familia pudieran en Madrid elegir el tipo de centro que querían para sus hijos, con algunas triquiñuelas y algunas cosas. Pero no piensen ustedes que solo se preocupó de los padres que son partidarios de la enseñanza privada o de la enseñanza confesional, porque en la enseñanza pública pues creó, por ejemplo, los institutos bilingües y trilingües, con lo cual las gentes que tienen que ir a la enseñanza pública han salido muy bien situados. Por todo esto, es lógico, es comprensible y ella tiene que aceptarlo, estoy seguro que lo acepta, que la izquierda la haya atacado inmisericordiamente. Eso es lo natural. Lo que es menos natural, aunque es frecuente, es que esos ataques también le vinieran de los propios. Hubo mucha gente de los propios que confesadamente o no confesadamente trabajó para derribar la figura de Esperanza Aguirre. Durante mucho tiempo ha sido insoportable para mucha gente. Saben ustedes, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Esto hace que Esperanza Aguirre dimitió, por lo menos una vez creo que invocó razones de salud, afortunadamente recuperadas, y luego la segunda vez ya fue la división de sus cargos en el partido, y ahí reconoció que cometió un error al otorgar un exceso de confianza a algunas personas.
Ello no quiere decir que Esperanza Aguirre haya desaparecido. Esperanza Aguirre mantiene un magisterio. Intervenciones. Bueno, el turno de preguntas, como tenemos muchas personas online que están desde diversos puntos de España, de fuera de España, oyéndolo, entonces lo que vamos a hacer va a ser, yo voy a ver las preguntas de los que están online y daré, si me parece el presidente, le daré alternativamente la palabra a las personas que pregunten aquí y a las que están en su casa. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias al señor presidente del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad de San Pablo, mi querido amigo José Manuel Otero Novas, al director de este instituto, don Pablo González Pola de la Granja, y a ustedes por estar aquí, señoras y señores. Para mí, el haber sido invitada a tomar la palabra en el aula política del Instituto de Estudios para la Democracia de la Universidad de San Pablo, la verdad que constituye un verdadero honor. Y tengo que empezar agradeciéndoselo al presidente, que entre otras importantes responsabilidades públicas, pues fue uno de mis antecesores en el Ministerio de Educación. Y el haber desempeñado esa cartera, que nunca ha sido fácil, yo creo que crea un fuerte vínculo de compañerismo que me gusta recordar aquí, porque otro exministro de Educación, y amigo también nuestro, me dijo cuando tomé posesión de la cartera de ese ministerio, que convoqué, no sé si a un almuerzo o a una reunión a todos los que me habían precedido, dijo que el ministerio es tan duro que hay que procurar no estar demasiado tiempo en él. No digo más. Bueno, pues he empezado afirmando que para mí es un honor tomar la palabra en esta tribuna y por varias razones. Por razones obvias. Yo creo que hay pocos foros en España, si es que hay alguno, más prestigiosos que esta Universidad de San Pablo. Por su historia, por su prestigio y por todo lo que ha contribuido a la defensa de unos ideales y de unos principios que son, en mi opinión, los que más han ayudado al progreso de España, sobre todo al progreso espiritual y moral. Y por eso me alegra tener la oportunidad de hablar en este aula política, porque lo considero un honor. Aunque también quiero decírselo, me intimida un poco, dado el nivel intelectual y académico de los asistentes, empezando por el ministro Otero Novas, cuya formación jurídica y política es de una solidez envidiable y cuya capacidad de análisis de lo que pasa, de lo que nos pasa en España, está llena de perspicacia y de inteligencia. Pues confiando en su benevolencia, voy a entrar en materia. Y empezaré censurando el título de mi intervención, una propuesta para España, porque dicho así, muchos de ustedes pueden haber pensado que voy a desgranarles una especie de discurso de investidura, un poco menos. Pues no, no se trata de eso, como ahora comprobarán. Yo voy a hablarles de política y voy a hablarles de España. Y sí,
También voy a esbozar algunas propuestas que considero útiles para la política española actual. Pero no pretendo abarcar ni mucho menos el análisis global de la situación actual, ni plantear propuestas de soluciones para todos los problemas. Hace poco más de 6 meses apareció un libro mío titulado Sin complejos. Y también, como ocurre con mi intervención de hoy, ese título quizá no sea el que mejor explique cuál es el contenido del libro. Además, yo había propuesto que el libro se llamara La tormenta perfecta, porque creía y creo que la situación actual de la política española se parece bastante a eso, a una tormenta perfecta. Pero en la editorial les pareció que Sin complejos hacía referencia a mi forma de hacer y de estar en política y que así podría tener más gancho comercial. Es verdad que yo siempre he hecho política sin complejos, por mi manera de ser, por la fuerza de mis convicciones y porque no he sabido hacer política de otra manera. A mí no me ha costado nunca defender la libertad, la propiedad y la idea de España. España como una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Y defender esas ideas sin complejos y sin tener que pedir excusas por defender esos principios con todas mis fuerzas. Pero también es cierto que muchos políticos, sobre todo de la derecha española, en algunas ocasiones hacen o dejan de hacer cosas por miedo a que el establishment ideológico dominante, que es de izquierdas, por miedo a que les critique o que les descalifique. Y eso sí que voy a decirles sobre eso algo más adelante. Les decía que el título primero, La tormenta perfecta, de ese libro, se adecuaba muy bien, creo yo, a lo que nos está pasando ahora en España, que simplificando mucho lo puedo resumir así. Todas las fuerzas políticas que están en contra de la España del 78, la España de la Constitución y de la Concordia, se han unido al PSOE, que liderado por Pedro Sánchez, se ha prestado a gobernar junto con todas esas fuerzas antisistema. Y al mismo tiempo, las fuerzas políticas que están radicalmente a favor de la Constitución del 78, el PP, Ciudadanos y Vox, aparecen separadas y en algunos casos profundamente enfrentadas. Esta unión de los que para entendernos voy a llamar los malos y esa desunión de los que también para entenderlos voy a llamar los buenos, no me digan que no constituyen el escenario de una tormenta perfecta. El libro del que les hablo lo terminé de escribir justo después de las elecciones catalanas, que como saben constituyó otra manifestación clarísima de esa tormenta perfecta. Vox, Ciudadanos y PP juntos, sumados, sacaron 483.000 votos, cuando en el 17 Ciudadanos y PP habían sumado 1.294.000. Es verdad que la participación fue menor. El pasado febrero, los buenos en Cataluña perdieron el 63% de los votos que habían conseguido 3 años antes, mientras que los malos, Esquerra Republicana, Juntos per Catalunya, la CUP y Podemos llegaban a 1.554.000. El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, ganaba con 652.000, pero quién sabe con quién se puede asociar esa marca del socialismo catalán. Desde luego, lo que no se puede decir es que sean enfervorizado los defensores de la Constitución. El resultado de aquellas elecciones, que yo ya pude recoger en mi libro, pero solo 2 días después, porque lo tenía que entregar en el mes de febrero, les unió al Partido Popular, que es mi partido, y que además yo creo que no hay duda de que debe ser el partido que lidere la derecha en España, en una especie de depresión y de desánimo. Y al mismo tiempo, ese resultado a Sánchez le provocó un ataque de euforia, porque pensó que había llegado la hora de propinarle un golpe a la derecha que la dejara noqueada para bastante tiempo, o lo que es lo mismo, que le permitiera a él permanecer más tiempo en la Moncloa. Ya sabemos todos que es el móvil fundamental de su estar en política. Y para dar ese golpe a la derecha, Sánchez y su gente plantearon una operación que consistía en fracturar las coaliciones de PP y Ciudadanos que gobernaban en algunas importantes instituciones. En Murcia, en Castilla y León, en Andalucía y en Madrid. Pero es que no contaban con los reflejos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en una operación que creo que todos ustedes conocen, disolvió la Asamblea de Madrid, convocó elecciones antes
de ser víctima de la operación de Sánchez. Porque no se puede decir que el vicepresidente que tenía la señora Ayuso fuera una persona muy leal. Y la reacción de Isabel Díaz Ayuso se convirtió el 4 de mayo, día de las elecciones madrileñas, en un éxito sin precedentes, que tuvo una serie de consecuencias muy positivas para la política española en general y para la derecha española en particular. En primer lugar, por el resultado en sí mismo, que le está permitiendo gobernar sin ataduras, gracias, también hay que decirlo, a la buena disposición de Vox, que a pesar del arrollador triunfo de Ayuso, conservó e incluso mejoró sus resultados de 2 años antes. Y la segunda consecuencia positiva del 4 de mayo, como ella misma declaró, fue que con su arrollador triunfo electoral retiró de la primera fila de la política a Pablo Iglesias, el líder más señalado del neocomunismo bolivariano que sufrimos en España. Y en último, pero no menos importante lugar, la tercera consecuencia positiva de su triunfo fue que a ese partido deprimido y triste que era el PP tras el descalabro catalán, le devolvió la moral, la esperanza y la ilusión. Y del éxito de Ayuso, por razones cronológicas, es evidente que en el libro no hablo, aunque no cabe duda de que ha tenido y sigue teniendo mucha influencia en la política española de hoy. Y una de las manifestaciones de ese éxito las tenemos en las encuestas. Aunque no soy muy partidaria de creer lo que dicen las encuestas, sobre todo cuando falta tanto para las próximas elecciones, no cabe duda que todas, menos el PIS, de Tezanos, están confirmando el ascenso de la derecha y la caída de la izquierda en la intención de voto de los españoles. Y otra de las consecuencias que podemos llamar secundarias del triunfo de Ayuso el 4 de mayo pasado es la crisis del gobierno que ha hecho Sánchez para desprenderse de algunos de sus más acérrimos secuaces, como su jefe de gabinete y munidor de todos los enredos, Iván Redondo, la vicepresidenta Calvo o el ministro Ábalos. Pero aunque, como ven, algunas cosas han cambiado desde las catalanas de febrero, creo que el diagnóstico general de mi libro, Sin complejos, esa tormenta perfecta en la que estamos metidos, ese diagnóstico es globalmente válido. Los socialistas siguen encantados en el gobierno con el apoyo de los comunistas bolivarianos, los independentistas y los filoterroristas. Y la derecha sigue sin presentarse unida. Más aún, estamos viendo cómo la erupción triunfante de Ayuso en Madrid ha provocado una reacción, a mi juicio, incomprensible en las alturas de Génova, hasta el punto de aumentar la sensación de que la derecha no entiende la importancia de permanecer unida y de ser percibida como unida por los ciudadanos que tienen que darle su confianza. Pero yo no he venido a hablarles del conflicto entre Génova y Ayuso, aunque en el coloquio, si lo desean, podremos abordarlo. Yo quería hablarles de algo que ya desarrollaba en los últimos capítulos del libro, pero que ahora, transcurridos 6 meses, veo con mucha mayor claridad y que considero de capital importancia. Me refiero a la batalla cultural y a la lucha por las ideas. Una batalla y una lucha que la derecha española no ha sido capaz de dar casi nunca en los últimos tiempos. Y cuando digo últimos tiempos me refiero a los años que llevamos desde la restauración de la democracia, pero también a los últimos años del franquismo, en los que la mayoría de los centros de producción ideológica, y pienso sobre todo en las universidades, se respiraba una atmósfera que tiene poquísimo que ver con el pensamiento liberal conservador. En la campaña electoral del 92, Bill Clinton tuvo gran éxito utilizando un eslogan que se ha hecho famoso. El eslogan era: es la economía, estúpido, para contrarrestar los buenos resultados de su rival George Bush, padre, en la política internacional. Pues bien, yo tengo la impresión de que muchos políticos de la derecha española se han agarrado a ese eslogan y se creen, con una fe indestructible, pero completamente ingenua a mi modo de ver, que va a ser la economía la que les va a dar el triunfo sobre el sanchismo y sus aliados. Piensan que ocurrirá lo mismo que pasó en 2011, cuando la nefasta gestión de Zapatero de la crisis financiera del 8 llevó a Rajoy a la mayoría absoluta. Por cierto, la mayoría absoluta más desperdiciada de la democracia, como luego se ha visto. En esto, los políticos y los estrategas actuales del PP
se comportan ideológicamente como los marxistas ortodoxos, que creen que los ciudadanos solo se mueven por su bolsillo. Yo no voy a negar la enorme influencia que la economía tiene a la hora de interpretar la política y, en consecuencia, de ir a votar, pero los hechos están demostrando que a los hombres y a las mujeres, claro, también nos mueven otros objetivos menos materiales que el dinero, mucho más ideológicos, incluso morales. Esto, que lo han entendido muy bien en la izquierda, no lo han entendido también en la derecha. Así, la derecha sigue con sus análisis economicistas, que parecen marxistas, mientras que la izquierda los ha abandonado. Y creo que merece la pena reflexionar sobre este asunto, que para mí es de importancia capital. La caída del muro en 1989 fue la demostración más palpable del fracaso rotundo del comunismo y, al mismo tiempo, de todos los colectivismos y socialismos reales del mundo. Un fracaso total en lo moral, por supuesto, pero sobre todo un fracaso sin paliativos a la hora de promover la prosperidad económica y el bienestar de los ciudadanos. Los liberales y conservadores de todo el mundo nos alegramos enormemente de esa derrota del socialismo real en 1989, pero quizá caímos en la ingenuidad de creer que el virus del totalitarismo no iba a ser capaz de mutar. Como el comunismo había demostrado que era una fábrica de miseria, algunos pensaron que nunca más habría hombres, mujeres, claro, que volvieran a preconizarlo como ideario político. Y sin embargo, los comunistas y todos los colectivistas, después de sufrir aquella aplastante derrota, no se dieron por vencidos tan fácilmente y reaccionaron inmediatamente. Por ejemplo, con la brutal represión de los movimientos que pedían la libertad en China en los sucesos de la plaza de Tiananmen, que tuvieron lugar el mismo año, 1989. Pero para entender mejor lo que nos pasa en España, me quiero ocupar de la creación del Foro de Sao Paulo en 1990. A este foro y a sus actividades quizá no les hemos prestado desde la derecha española la suficiente atención por creer que era algo exclusivamente hispanoamericano. Y creo que es un error. Si vamos a Wikipedia, que ya sabemos es el peligroso pozo donde se encuentra toda la sabiduría actual, aunque diga que yo soy medio segoviano, que es verdad, también soy medio de San Sebastián y de Cataluña, nos encontramos lo que dice literalmente del Foro de Sao Paulo. Dice, en el foro están representadas las siguientes ideologías, comillas. El progresismo, el llamado socialismo del siglo XXI, el socialismo cristiano, el socialismo democrático, el socialismo nacional, la socialdemocracia, el socioliberalismo, el antiamericanismo, el chavismo, el bolivarianismo, la izquierda cristiana, el nacionalismo de izquierda, el cooperativismo, el estatismo, el marxismo-leninismo y el comunismo. O sea, lo mejor de cada país. Pues como ven, en ese foro de Sao Paulo, que sigue vivo, están todos esos hijos a los que la derrota absoluta del socialismo real en la Unión Soviética y en sus países satélites de Europa había dejado huérfanos. Pero que al año de su orfandad ya se habían agrupado para ver cómo continuar con sus propósitos, por mucho que la realidad hubiera demostrado que les llevaba al desastre. Y esos huérfanos latinoamericanos, acompañados de pensadores y políticos marxistas europeos que necesitaban recuperarse de su monumental derrota, empezaron a elaborar sus estrategias para influir en sus países y al final para tomar el poder. Pero no para tomar el poder violentamente, como en la Rusia del 17 o en la China del 49 o en la Cuba del 59, sino por medios electorales democráticos. Y no ya con reivindicaciones de carácter económico, sino planteándose otro tipo de objetivos muchísimo más ideologizados. Y comprender ese cambio de estrategia de los huérfanos del marxismo, cómo han mutado, y de todos sus compañeros colectivistas, es de capital importancia para todo el que quiera plantarles cara, como es el caso español de hoy, cuando tenemos un gobierno de huérfanos del marxismo, como son los bolivarianos de Podemos, y algunos, si no la mayoría, de los socialistas, apoyados por colectivistas fanatizados, como son los independentistas o los filoterroristas. Pues bien, para rearmarse ideológicamente
Los nostálgicos del totalitarismo marxista han encontrado un filón enormemente fértil en lo que se ha dado en llamar ideología o fenómeno woke, un asunto que tiene su cuna en los Estados Unidos y al que en España se le ha prestado hasta ahora muy poca atención, especialmente por la derecha, para su desgracia y la nuestra. Y me quiero ocupar de esto, aunque sea un poco. Vamos a explicar. Tradicionalmente, los teóricos del marxismo, siguiendo a su patrón, adjudicaban a los asalariados el papel de sujeto principal de la revolución a la que aspiran. Venían a decir que los obreros estaban explotados por los capitalistas y como los explotados eran mucho más numerosos que los explotadores, entonces para implantar el socialismo bastaba con que esos explotadores tomaran conciencia de lo que les pasaba. Y consecuentemente en las democracias que ellos llaman burguesas, bastaba con que votaran a los partidos llamados proletarios y ya estaba hecha la revolución. Pero, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a la vista de lo que iba conociéndose de los países del otro lado del telón de acero, esos proletarios de los países occidentales se dieron cuenta de que el mejor camino para prosperar económica y socialmente no era el socialismo, sino precisamente el capitalismo, y dieron la espalda a los partidos comunistas de obediencia marxista. Y los pensadores y políticos marxistas tardaron bastante en darse cuenta de que esa para ellos sacralizada clase obrera les había dado la espalda. Pero la caída del muro terminó por convencerles de que tenían que encontrar nuevos sujetos para su revolución y buscar en las sociedades abiertas de Occidente contradicciones diferentes a la clásica del marxismo, explotadores, explotados, para movilizar a los ciudadanos en favor de sus propuestas. Por ejemplo, para movilizar a los asalariados, ya no ponen tanto el acento en el concepto de explotación, sino en el concepto de desigualdad, como si la desigualdad fuera algo intrínsecamente perverso. Pero sí que denunciar la desigualdad puede excitar la envidia de los que contemplan como otros, más trabajadores, más inteligentes o más dotados, ganan más dinero. Y la envidia sí puede ser un arma para movilizar a los envidiosos, a los que los nuevos totalitarios aspiran a manipular. Pero donde se han exportado más, como les anunciaba, es en profundizar en esas reivindicaciones que han surgido sobre todo en las universidades norteamericanas y que se engloban bajo la etiqueta woke. Woke, despierto en inglés, es un término que en sus orígenes utilizaron los activistas que querían llamar la atención sobre los restos de racismo que aún podían quedar en Estados Unidos. Por supuesto que cualquier forma de racismo, es decir, de discriminación por razón de raza, debe ser denunciada, perseguida y eliminada de una sociedad como la nuestra, abierta y liberal. Pero los que profesan la religión woke, yo le llamo religión porque se comportan como fanáticos miembros de una secta, lo que hacen es darle una vuelta de tuerca a su reivindicación, que es perfectamente legítima en el origen. Y esa vuelta de tuerca consta de dos pasos. Primero, crear un colectivo. Ya no hay personas, ya no hay individuos que sufren discriminación a causa de su raza, sino que hay un colectivo al que se le trata como si fuera un todo uniforme, en el que agrupan a todos los que tienen una determinada identidad. Y el siguiente paso es reivindicar, sin ambajes, un tratamiento de privilegio para los componentes de este colectivo, para los que poseen esa identidad. Aunque ya no haya racismo, privilegio para los de una determinada raza. El ejemplo es muy fácil de entender. Los negros de Estados Unidos han estado esclavizados y discriminados de una forma intolerable y especialmente injusta. Ahora no lo están. Pero como los blancos de entonces cometieron aquella injusticia, ahora los negros de hoy tienen que gozar de determinados privilegios para que los blancos de hoy, que no les han discriminado, pero que paguen los pecados de los blancos de hace un siglo. Y la siguiente vuelta de tuerca de todas las manifestaciones de esa ideología woke es la de revisar la historia con los criterios actuales. Y por eso han empezado a derribar las estatuas de aquellos personajes a los que los gurúes de este movimiento han señalado como esclavistas. Pero el movimiento woke no se limita al racismo. De manera parecida actúa con otros asuntos, como veremos. Por ejemplo, el colonialismo. Estamos en lo mismo. Nadie puede justificar los excesos y los crímenes que los occidentales cometieron durante su expansión colonial durante siglos. Pero es evidente que los británicos de hoy no pueden ser considerados responsables del exterminio de los pieles rojas en los Estados Unidos.
ni los romanos actuales del exterminio de los celtíberos de Numancia. Y sin embargo, aunque el sentido común rechace estas reivindicaciones, para los militantes de este movimiento woke, esas reivindicaciones tienen que ser satisfechas por los sucesores de los opresores colonialistas. Y por supuesto, las estatuas de Colón, de todos los conquistadores, explotadores y colonizadores, tienen que ser derribadas. Esos huérfanos del marxismo, con la adopción de estas ideologías woke, se han hecho dueños absolutos de lo que llamamos la corrección política, que ha ido dictando una serie de dogmas que pocos nos atrevemos a poner en cuestión. Pero lo peor es que los partidos de derecha no han sido capaces de elaborar respuestas críticas para estos dogmas de la corrección política. Otro ejemplo importante de cómo la secta de la corrección política utiliza y crea colectivos en base a una determinada identidad lo tenemos en el feminismo. El feminismo ha protagonizado en el siglo XX en los países occidentales la revolución más positiva de la historia. La de conseguir que se reconociera sin reservas la absoluta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ha sido una revolución positiva porque se trataba de una revolución de libertades y en nombre de la libertad. Dejemos ahora el debate de analizar si esa igualdad de derechos se traduce en una igualdad real de oportunidades, porque es un asunto en el que probablemente haya que avanzar más. Pero lo que es indiscutible es que donde los derechos de las mujeres han sido más y mejor reconocidos es en las sociedades abiertas occidentales. Pero como a esos herederos del marxismo les molesta reconocer eso, la vuelta de tuerca que tiene en este caso fue que ya no vale el concepto de femenino y masculino como sexo, sino que han inventado un concepto nuevo de no fácil definición, que es el concepto de género. Un concepto que en su confusión pretende distinguirse del sexo. El sexo es un accidente físico, mientras que el género es una creación cultural y por lo tanto modificable. Y esa capacidad de modificar o elegir el propio género no hay duda que puede conducir a un sinnúmero de casos que pueden ser embriones de nuevas identidades. Ya tendríamos otros sujetos de derechos para esa ideología woke. Porque a partir de ese concepto confuso de género, que no creo que muchos entiendan muy bien, ni los que lo utilizan y manipulan, se diseñan nuevos colectivos a los que se dota de derechos en la misma línea que hemos visto que se hace con las víctimas del racismo o del colonialismo. Así, por ejemplo, Madrid cuenta desde hace unos años con una plazuela de la memoria trans en la confluencia de las calles San Gregorio y San Lucas, cerca de la plaza de Chulca, para reivindicar a todos los transexuales que a lo largo de la historia han sufrido discriminación por el hecho de ser. Y de manera paralela actúan en la defensa de los derechos de los homosexuales y de los transexuales. Y que conste que todos los que defendemos la libertad queremos que todos los homosexuales o los transexuales gocen siempre de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, que no son ni más ni menos. Ellos actúan así. Primero se crea el colectivo, ya sea el de la feminista, los homosexuales, los transexuales o lo que se quiera, porque todavía les quedan letras del alfabeto que no han utilizado el LGTBI, etc. Después se da por supuesto que solo pueden pertenecer a ese colectivo los o las que acepten el credo completo que los gurúes diseñan. Y después se determinan unas reivindicaciones que, para juzgar los excesos del pasado, consagren una discriminación que ellos llaman positiva. Ejemplo claro en la España actual es la ley de violencia de género, que para paliar las injusticias que se hayan podido cometer históricamente contra las mujeres, ahora proclama la diferencia de valor entre el testimonio de un hombre y el de una mujer. O lo que es peor, acaba con la presunción de inocencia en el caso del hombre. Pero el campo de aplicación de esta ideología woke no está acotado. También se puede abrir a los derechos de los animales, o a los derechos de las plantas, o al ecologismo. No voy a extenderme en analizar con detalle el discurso dominante en esta materia, que por otro lado considero esencial, la defensa del medio ambiente. Pero la corrección política dicta en materia ecológica algunos dogmas que nadie se atreve a discutir. Por ejemplo, que hay que ser antinuclear. En el mundo hay 450 reactores nucleares dando electricidad y sin mayores problemas. Y sin duda es la energía más limpia. Es verdad que no se nos va a olvidar nunca la catástrofe de Chernóbil, pero la única conclusión seria de aquel terrible accidente es la de que la energía nuclear solo es peligrosa cuando la gestiona un régimen comunista o de socialismo real.
Otro dogma, el calentamiento global, asunto sobre el que los inquisidores de la corrección política no dejan ni siquiera ser mínimamente críticos. Y yo, que ya tengo unos años, recuerdo perfectamente cómo en mi infancia el miedo que nos metían era porque venía la glaciación y no íbamos a poder salir ni siquiera para ir al colegio, porque había un frío tan espantoso que estaría todo congelado. Y de eso era de lo que nos hablaban en mi infancia. Pues ahora ya no, ahora es el calentamiento global. Bueno, pues como ven, hay una amplia colección de asuntos que están presentes en la sociedad actual sobre los que la derecha, a la hora de debatirlos y sobre todo de rebatirlos, van por detrás de esos herederos del totalitarismo derrotado en 1989. Esa batalla cultural yo considero esencial que la derecha española la dé. Pero los asuntos que abarca la lucha ideológica no son solo los que he descrito con la etiqueta woke. Por ejemplo, la derecha, como expongo en extenso en mi libro, tiene pendiente de articular y defender un discurso serio, profundo, coherente y autónomo sobre la historia de España del siglo XX, especialmente sobre la Segunda República y la Guerra Civil, sin complejos, o sobre los nacionalismos. Bueno, pues como ven, son muchas las cuestiones de carácter eminentemente ideológico que están sobre el tapete de la política española de hoy, que son cuestiones que, en mi opinión, tienen tanta o más importancia e influencia en el comportamiento electoral de los españoles, tanta o quizá más que la economía. Porque, como ya les dijo Gramsci a los marxistas, alcanzar la hegemonía cultural es más importante que asaltar el Palacio de Invierno. Y en la lucha por alcanzar esa hegemonía cultural, permítanme que hoy yo no sea demasiado optimista, sobre todo cuando veo cómo universidades, colegios, institutos, centros de enseñanza, medios de comunicación, productoras de cine, canales de televisión, editoriales, que son los principales productores de ideología, no osan apartarse ni un milímetro de lo que les dictan los gurúes de la corrección política. Y la corrección política, el ser políticamente correcto, el decir solo lo que dictan esos gurúes, es, en mi opinión, el principal enemigo ideológico de cualquier partido que defienda la ideología liberal conservadora. Pues después de pintarles un panorama no demasiado halagüeño para los que profesamos esa ideología liberal conservadora, sí que me gustaría acabar con unas palabras de esperanza. Yo creo que por fin importantes sectores del centro y de la derecha han tomado conciencia de la trascendental importancia de esa lucha ideológica, de la importancia de elaborar argumentos y, como se dice ahora, relatos alternativos a los dominantes en el establishment, y de la importancia que se da en algunos sectores intelectuales a esta cuestión. Es una buena muestra esta aula política a la que he tenido el honor de ser invitada. Muchas gracias.